se declara la República de Angola y lo que había de país eran 15 kilómetros por el sur y 25 por el norte. De un país que es enorme, porque el resto estaba ocupado por sudafricanos, por fuerzas de Zaire, mercenarios de todas partes, y en fin. Y entonces cada uno de nosotros empezó a hacer gestiones por su lado para ir a Angola, como fuera. Recuerdo que un día Silvio me llama, vamos a San Antonio, vamos. Aida Santamaría, hermana de Aidez, nos prestaba su Volkswagen chiquitico, el huevito. Se lo prestaba a Silvio, yo no manejaba en esa, no conducía en esa época. Y entonces, nada, cuando vamos hacia allá, le digo, Silvio, estoy haciendo gestiones para irme a Angola. Segundos de silencio, me responde, eres el tercer trovador que sé que está con esa idea. Digo, aparte de ti, ¿quién es el otro? Me dijo, Pablo. Entonces, bueno, de pronto fuimos. Como ninguno de nosotros era militar, profesional, yo además seguía con mis lentes, no me había operado la vista, o sea, seguía sin ver un tanque a 2 metros, pues entonces decidieron que conformáramos una pequeña brigada cuya misión era cantar en los frentes de combate. Estamos hablando de febrero del 76, la guerra como tal contra Sudáfrica terminó en marzo del 76 y comenzó ahí la guerra guerrilla que duró muchísimos años. O sea, era la posibilidad de nuestra generación de ver cómo suena el plomo, qué pasa con uno en una situación similar. Quiero ubicarme en una situación. Ya habías grabado un disco. ¿Cuántos discos habías grabado hasta ahí? Había grabado en el 76. Había grabado Días y Flores. Días y Flores. Días y Flores. Y había empezado a grabar, creo que Mujeres. O sea, ya estabas instalado como artista, no solo en Cuba. Pero digo, ¿cómo fue la decisión? Me imagino un momento en el que estás, ¿no? El esplendor artístico, de golpe decidir irte a una guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que mi generación también creció un poco con aquello de que no había hecho nada así por la liberación, ¿no? Y teníamos muchas ganas de hacerlo. Teníamos el ejemplo del Che también, ¿no? Que bueno, había ganado ya la guerra, era ministro, era el segundo o el tercer hombre de la revolución y dejó a su familia, a sus cargos, lo dejó todo para meterse en un hueco en Bolivia y ser perseguido. Teníamos ejemplos como ese también, ¿no? Entonces, eso funcionaba en uno. Entonces, por eso yo me fui. Pero déjame decirte, en ese momento los comités militares en Cuba estaban cercados de personas que querían irse a Angola. La idea del internacionalismo no era una idea como hoy en día vista con ciertas dudas, con ciertos resquemores. En aquel momento, sobre todo para nosotros los cubanos, es algo que completaba nuestra dignidad como personas. Ajá. Era como un sentimiento, una acción solidaria. Sin duda. Era eso. La más alta, ¿no? Quizá desde el otro lado se veía... Aquella cosa de Martí, que luego lo usó el Che, de sentir en tu propia mejilla el golpe dado a cualquier mejilla en cualquier lugar del mundo. Claro. Eso, uno no podía estar cantando sobre eso y sin demostrar que era capaz de hacerlo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che.
porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Contame sobre tu experiencia cuando fuiste en el barco Playa Girón y compusiste toda esa cantidad de canciones que supongo que después significaron. Sí, yo fui al Playa Girón porque un poco por ese espíritu aventurero que tenía desde joven, también empecé a leer en la adolescencia y ahí empecé a meterme a Hemingway, a Conrad, a Melville, a Jack London, a Stevenson. Claro. Entonces, imagínate, la mitad de lo que me leía sucedía en el mar. Sucedía en el mar, claro. Entonces, Melville y por favor, Conrad. Conrad y Hemingway también, ¿no? Por favor. Entonces me entró aquella cosa del isleño de saber qué es lo que había detrás de la línea del horizonte. Claro. Y se lo pedí un día a unos compañeros. Se había creado por aquellos días la flota cubana de pesca.